Mis queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y le doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad de compartirles un mensaje más para la honra y la gloria de Dios. Hoy hablaremos del tema de las opiniones humanas. ¿Qué son las opiniones humanas? ¿De qué manera se oponen las opiniones humanas a la voluntad de Dios? ¿Por qué las opiniones humanas obstaculizan el mover del Señor? Todas estas interrogantes trataremos de despejarlas a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos entonces a la reflexión titulada ¿Cómo las opiniones humanas obstaculizan el propósito de Dios? ¿Cómo las opiniones humanas obstaculizan el propósito de Dios? Empecemos. ¿Qué significa opinar? Bueno, pues opinar significa dar razones, probabilidades o conclusiones referente a la verdad o certeza de una cosa. En pocas palabras, opinar significa dar un criterio personal. Por ejemplo, en mi país todos tenemos una opinión respecto del gobierno. Unos opinan que es un buen gobierno, otros opinan que es un mal gobierno. En fin, toda opinión está sustentada en el conocimiento o experiencia del tema en cuestión. Cuando una persona da una opinión es porque considera que dicha opinión es la correcta. Esto me sucedía cuando pequeño. Mi madre no me daba permiso para salir a jugar con mis amigos. Recuerdo que mi madre me decía, no puedes salir a jugar porque aún no has terminado tu tarea. Por supuesto, yo no estaba de acuerdo con esa decisión. En mi opinión, eso era injusto, ya que bien podía salir a jugar y luego hacer la tarea. Esa era mi opinión, y estaba convencido de que era lo correcto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver las opiniones humanas en el propósito de Dios para tu vida? Bueno, en realidad tiene que ver mucho. Las opiniones humanas obstaculizan la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Dios desea sanarte y restaurar la situación de muerte en que posiblemente estés viviendo. Cuando opinas demasiado, literalmente estás turbando y obstaculizando al Señor. Para una mejor comprensión, nos vamos a ubicar en la escena de la resurrección de Lázaro. La escena de la resurrección de Lázaro es la que mejor nos grafica el asunto de las opiniones humanas. Te invito a tomar lectura el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Dice así: Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Pero le replicaron: Rabí, hace poco querían apedrearte los judíos, y tú quieres volver allá. Jesús les contestó: ¿No tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará porque no tiene la luz. Después les dijo: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén,
y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día». Le dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: «El Maestro está aquí y te llama». Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba aprisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron: «Señor, ven a ver». Y Jesús lloró. Los judíos decían: «Miren cómo lo amaba». Pero algunos dijeron: «Si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: «Quiten la piedra». Marta, hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días». Jesús le respondió: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: «Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero yo lo digo por esta gente, porque así creerán que tú me has enviado». Al decir esto gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal fuera». Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo caminar». Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Palabra del Señor. Bien, estamos reflexionando el asunto de las opiniones humanas y nos encontramos con el caso de la resurrección de Lázaro. Lázaro no solamente estaba enfermo, sino que estaba muerto. Por lo tanto, Lázaro no necesitaba sanidad, sino que necesitaba resurrección. Hermanos queridos, cuando el Señor salva, Él no solamente sana a los enfermos, sino que también da vida a los muertos. ¿No te parece algo maravilloso esto? Claro que sí, por supuesto que sí. Hermano y hermana, Dios no solamente que nos sana, sino que nos da vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea nuestro Señor. El Señor no reforma ni controla al hombre, sino que Él lo regenera y lo levanta de la muerte. Lázaro junto con sus hermanas eran muy queridos por el Señor. Además, ellos también amaban al Señor. En el texto bíblico que acabamos de tomar lectura, vemos que antes de que llegara el Señor a Betania, Lázaro enfermó gravemente. Entonces sus hermanas enviaron un mensaje al Señor, lo cual significa que oraron a Él, lo cual significa que le hicieron una petición. Aquí vale la pena preguntarnos lo siguiente: ¿sabía o no Jesús que Lázaro estaba enfermo? Claro, por supuesto, Jesús lo sabía antes de recibir el mensaje.
¿Por qué lo sabía? Bueno, porque Jesús es Dios mismo. Entonces, si es así, ¿era o no necesario hacerle saber que Lázaro estaba enfermo? Bueno, en realidad no era necesario. Dios sabe por anticipado las situaciones que estamos pasando. Dios sabe las situaciones en que nos encontramos, las situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, es válido que le pidamos por nuestras necesidades. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Recordemos que Él mismo nos dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 7. Mi querido hermano y hermana, si tú te encuentras en problemas, debes enviar un recado al Señor. En cualquier momento puedes enviarle información acerca de tu situación. El pedir a Dios por nuestras necesidades es algo correcto. Solamente que debes de tener claro lo siguiente. Fíjate bien. Cuando pedimos a Dios por nuestras necesidades, no lo hacemos como para informarle sobre nuestra situación, ya que Él lo sabe todo. Cuando tú y yo oramos, lo hacemos porque dependemos de Dios. Tú y yo necesitamos del Señor por lo que es y no por lo que nos pueda dar. Es por ello que además tenemos que tener presente que la respuesta es exclusivamente de Dios. Él atiende nuestras peticiones en el tiempo y en la forma como estime conveniente. El capítulo 11 del Evangelio de Juan tiene un propósito muy específico. Nos muestra que además de la oposición religiosa judía, las opiniones humanas constituyen lo que más estorba la vida. En los capítulos anteriores el mayor problema que la vida enfrentaba provenía de la religión, esa religión vivida solamente de apariencia. Los religiosos se opusieron a Jesús. Sin embargo, vemos que en el capítulo 11 no hay religión, pero en cambio nos encontramos con otra clase de estorbo, las opiniones humanas. Esto no es algo que sucede en la religión, es decir, con los fariseos y maestros de la ley, que eran los que se oponían a Jesús. Las opiniones humanas se dan en la iglesia que Cristo estableció, en la casa de Betania, la cual es una miniatura de la vida de la iglesia católica. En Jerusalén se encuentra la religión. En Betania está la iglesia local, la vida parroquial. En Jerusalén se encuentra la religión judía, pero en la iglesia local o comunidad parroquial se encuentra el problema de las opiniones humanas. Empecemos entonces observando las opiniones de los discípulos. Cuando llegó la noticia acerca de la enfermedad de Lázaro, el corazón del Señor no se conmovió. Los discípulos se deben haber quedado sorprendidos y perplejos después de que el Señor no fuera de inmediato a ver a Lázaro, sino que se quedó 2 días más predicando y evangelizando. Yo me imagino que los discípulos habrán dicho, pero se trata de su amigo, debería ir de inmediato. Esto es algo que nos sucede a nosotros mismos. Cuando algo no nos parece, siempre opinamos al respecto y por lo general lo hacemos juzgando la actitud de la persona supuestamente equivocada. Es muy probable que si hubiésemos estado en ese momento junto a Jesús, le hubiésemos dicho, Señor, deberías ir de inmediato, tu amigo te necesita. Esa sería también nuestra opinión. Pero luego de 2 días, repentinamente, el Señor expresó su deseo de ir a ver a Lázaro. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. Aquí podemos ver la opinión humana de los discípulos. Cuando el Señor indicó que no quería ir, ellos se confundieron. Y cuando decidió ir, ellos pensaron que no era necesario que fuera. Una vez que el Señor expresó su deseo de ir a visitar a Lázaro, los discípulos empezaron a dar sus opiniones. Ellos dijeron al Señor que era peligroso ir porque allí los judíos habían procurado apedrearle. Los discípulos ya no querían acompañar al Señor, pues temían ser apedreados por los judíos. Esta opinión se oponía a la voluntad del Señor. Entonces el Señor les dijo, versículo 9, ¿no tiene 12 horas la jornada?
el que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará porque no tiene la luz. Lo cual quiere decir que si tú y yo caminamos junto a Jesús, pues estaremos caminando de día. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la luz de este mundo. Hermano y hermana, Cristo Jesús es la luz que ilumina nuestro caminar. Jamás tropezarás si tienes a Cristo a tu lado. Ya no temerás ser apedreado por el enemigo. Caminarás confiado y seguro porque el Señor te ilumina. Entonces cuando el Señor dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo, los discípulos pensaban que Jesús se refería al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente que Lázaro había muerto. Y añadió además, me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Mis amados hermanos, al parecer el Señor tenía un propósito. Él tenía una misión. Decide quedarse 2 días más a fin de que Lázaro termine de morirse. Esto pareciera ser algo malo de parte del Señor. Pero en la práctica todo va a ser para su honra y su gloria. Dios jamás se equivoca en sus designios. Él lo gobierna todo. Recordemos que todas las cosas ayudan para bien para los que aman al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Al parecer el propósito de Jesús era acrecentar la fe de los discípulos. Por eso les dice, me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Si el Señor hubiese ido de inmediato a ver a Lázaro, pues no hubiese habido resurrección si no hubiese habido una simple sanación. Una cosa es sanar a un enfermo y otra cosa muy distinta es resucitar a un muerto en estado de descomposición. Jesús estaba interesado en edificar su iglesia. La base de su iglesia eran sus discípulos. Todos los discípulos con Pedro a la cabeza tenían que tener una fe sólida. Ellos debían estar más que convencidos de que Jesús era el Mesías, el Dios verdadero. Por esa razón decide quedarse 2 días más a fin de ir a resucitar a Lázaro para que así todos sus seguidores consoliden su fe. Entonces, una vez que el Señor determinó ir a ver a Lázaro, nadie pudo hacerle desistir. Finalmente, los discípulos estuvieron de acuerdo en ir, pero lo hicieron con una actitud de mártires, temiendo la persecución de los judíos, pues uno de ellos dijo, vayamos también nosotros para que muramos con él. Fíjense cómo Tomás sigue opinando. Se da por mártir y decide acompañar al Señor, pero sin confianza, pues está seguro que va a morir como mártir. En resumen, las opiniones de los discípulos se oponían a la voluntad de Jesús. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Pues la voluntad de Jesús era ir a resucitar a Lázaro. Vuelvo y les repito, esto sucede en la iglesia del Señor. Ya el Señor no está tratando con los fariseos y con los maestros de la ley. No, Jesús está con los suyos, está con su gente. Y aún así, aún con su gente, con los suyos, vemos que las opiniones estorban su voluntad. A menudo en las comunidades la situación es la misma. Hay demasiadas opiniones. Veamos ahora la opinión de Marta. Cuando el Señor venía, Marta fue la primera en encontrarse con él. Pero antes de que el Señor pudiera decirle algo, ella expresó su opinión. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le quiso decir Marta con estas palabras? Prácticamente lo que Marta le estaba diciendo es, Señor, si tú hubieses hecho caso de venir apenas te envié el recado, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieses cogido el primer vuelo, hubieses llegado a tiempo para sanar a mi hermano. Pero como te demoraste, ya es demasiado tarde. En realidad no creo que puedas hacer nada. Eso es lo que más o menos le quiso decir. Prácticamente se estaba quejando porque el Señor había llegado tarde. Claro que seguido a esto, Marta le dijo al Señor, pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa.
y Dios te lo concederá. Esto lo dijo en realidad, lo dijo por decir, pero no porque realmente creía que el Señor pueda resucitar a su hermano. Entonces el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Esto significa que el Señor lo levantaría inmediatamente. Pero Marta le dijo, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Marta interpretó esta palabra del Señor posponiendo así la resurrección actual para el día postrero. ¡Qué poca fe la de Marta! El conocimiento parcial de la enseñanza fundamental es realmente destructivo e impide que la gente disfrute hoy la vida de resurrección del Señor. Déjame repetírtelo una vez más. Mucha gente piensa que vivir una vida de resurrección se da una vez que resucitemos al final de los tiempos. Pues debes de saber que podemos vivir una vida de resurrección hoy. Si tú le abres tu corazón al Señor, si mantienes una espiritualidad real y genuina, experimentarás y vivirás anticipadamente el reino de los cielos aquí en la tierra. Cristo Jesús es la vida y la resurrección hoy, mañana y siempre. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Versículos 25 y 26. Es como si el Señor le hubiera dicho, esto no es cuestión de tiempo. Para mí el tiempo no es ningún problema. Para mí nada es demasiado temprano ni demasiado tarde. Mientras yo esté aquí, todo estará bien, porque yo levantaré a tu hermano. Luego el Señor le preguntó, ¿crees esto? Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Su respuesta en realidad no contestó en absoluto la pregunta del Señor. Ella no entendía lo que el Señor decía. Su preocupante conocimiento viejo le impidió entender la nueva y refrescante palabra del Señor. Marta es semejante a muchos de nosotros que tenemos mucho conocimiento y doctrina. Marta dijo, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Esto parece muy bíblico y correcto. La pregunta del Señor fue directa y se refería a si creía que resucitaría a Lázaro, pero en ese momento. Y Marta contestó, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense cómo utiliza las mismas palabras de Pedro. Aunque estas palabras son correctas, son conceptos aprendidos. Esto nos puede pasar también a nosotros. Podemos decir que amamos al Señor, podemos decir que creemos en Él, pero en el fondo son palabras vacías, son conceptos aprendidos que no tienen vida. Marta creía en la doctrina de que el Señor era el Cristo, el Hijo de Dios. Creía en la enseñanza que afirmaba que el Señor resucitaría a todos los santos muertos en el día final. Ella lo sabía todo, pero no tenía el conocimiento vivo que enseñaba el Señor. Ese conocimiento vivo que es la fe y la confianza de que el Señor resucitaría a su hermano aun cuando su cuerpo esté hediendo. Las opiniones de Marta se debían a su conocimiento. Hoy en día muchos cristianos católicos tienen opiniones porque tienen muchas enseñanzas. Cuando alguien habla con ellos acerca de la vida interior, estos inmediatamente comienzan a dar sus opiniones. Las muchas enseñanzas y las muchas doctrinas engendran opiniones interminables. Entonces, después de que Marta dijo que si creía que el Señor era el Cristo, el Hijo de Dios, ella se fue y llamó a su hermana María. Le dijo, el Maestro está aquí y te llama. Sin embargo, no puedo encontrar ni siquiera una palabra que diga que el Señor llamó a María. De verdad, en el texto bíblico no está descrito que Jesús le haya dicho a Marta que llame a María, su hermana. En realidad esa fue una sugerencia de Marta. Era su opinión pretenciosa. De nuevo vemos que Marta era una persona llena de opiniones.
Su opinión era tan grande que difícilmente podía quedarse callada. Tal vez tú también ames al Señor mucho, pero como Marta no puedes estar en silencio ni siquiera un rato. Ahora bien, si piensas que María no opinó, pues sencillamente te equivocas. María, al oír la palabra de Marta, acudió al Señor. Ella reiteró lo que ya Marta le había dicho al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La opinión de María muestra claramente que Marta y María tuvieron comunión sobre este asunto. Ya me imagino a Marta diciéndole a María, mira María, yo pienso que el Señor tenía que haber venido de inmediato. Mi hermano lo necesitaba. Nada le costaba al Señor venir inmediatamente. ¿Qué piensas, María? Pues sí, contesta María, yo también creo que el Señor debió haber venido rápido, sobre todo porque mi hermano lo quería mucho. Más o menos esto debió haber sido la conversación de ellas. Debió haber sido así, ya que María le dice las mismas palabras al Señor. El Señor nunca argumentó, pero tampoco aceptó sus opiniones. Ellas simplemente no entendían que mientras el Señor estuviese presente, todo estaría bien. No comprendían esto, pues estaban muy tristes y aún llorando. Por esta razón el Señor se indignó en su espíritu y se turbó. No se indignó por la muerte de Lázaro, sino por el hecho de que ninguno de los que estaban allí, lamentándose, percibían que Él era la resurrección actual. Eso fue lo que lo turbó. Yo me imagino que el Señor debió haber dicho para sus adentros, basta ya de tantas opiniones. Yo he venido a propósito tarde porque quiero resucitar a Lázaro y demostrarles a ustedes que yo soy la resurrección y la vida. Esto debió haber sido su sentir, el sentir del Señor. Entonces el Señor les preguntó dónde habían puesto a Lázaro. Y ellos dijeron, Señor, ven y ve. En realidad esta respuesta fue muy buena. Yo diría que fue la mejor opinión. Cuando te encuentres con algún problema, no hables mucho. Simplemente di, Señor, ven y ve. Entonces en ese momento crítico el Señor lloró, dice la palabra. Dice el texto bíblico que el Señor lloró, compadeciéndose por la tristeza de ellas debido a la muerte de Lázaro. Pero esto no queda aquí. También vemos que los judíos opinaron. En Juan capítulo 11, versículos 36 al 38 vemos la opinión de los judíos. Cuando el Señor lloró, ellos dijeron, miren cómo lo amaba. Al mismo tiempo otros judíos opinaban diciendo, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Mis queridos hermanos, como se pueden dar cuenta, todas estas opiniones van en contra de la voluntad de Dios. Jesús quería resucitar a Lázaro, pero su pueblo, su gente, obstaculizaban su misión con todas estas opiniones que reflejaban su falta de fe y confianza. En lo personal pienso que el Señor lloró al ver la incredulidad de las hermanas de Lázaro y de los judíos. Ellos no creían que el Señor pueda levantar a Lázaro después de 4 días de haber muerto. Como bien te mencioné al principio, es válido que le pidamos al Señor por nuestras necesidades. Pero si Él no nos atiende inmediatamente, es porque Él desea algo mejor para nosotros. Quizás no necesitemos sanación. Si el Señor se demora es porque necesitamos resurrección. Si es así, el Señor se demorará 2 días más. Debemos de aceptar su decisión. No murmuremos ni opinemos al respecto. No hagamos turbar al Señor. Simplemente aceptemos su voluntad y digamos amén. Es decir, que así sea. Sigamos. ¿Qué pasó con Marta? Pues ¿cómo les parece que Marta volvió a opinar? Cuando el Señor llegó a la tumba les dijo que quitaran la piedra. Una vez más Marta, frustrando al Señor con su opinión, dijo, Señor, ya tiene mal olor porque han pasado 4 días. Ella sintió que no era necesario mover la piedra. En este capítulo
No encontramos nada religioso, pero sí hay muchas opiniones que obstaculizan al Señor. Aunque el Señor es la vida para los que están en la Iglesia Católica, Él encuentra una gran cantidad de opiniones proferidas por los miembros de la Iglesia, así como se encontró con las opiniones de sus discípulos, de Marta, de María y de sus amigos judíos. Mis queridos hermanos, todas las opiniones proceden de la mente del hombre. Por eso todas pertenecen al árbol del conocimiento, el cual está en contra del árbol de la vida. El árbol de la vida en realidad es el Señor mismo, quien se nos da para nuestro disfrute. Mientras nos aferremos a nuestras opiniones, no podremos disfrutar al Señor como la vida de resurrección. Pero cuando nuestras opiniones son subyugadas, nos es fácil empezar a disfrutar al Señor mismo de una manera plena. El Señor, como la resurrección, da vida a los muertos. Él es la resurrección y la vida. En resurrección esta vida se imparte a los muertos para resucitarlos. Esta es la vida que resucita. El Señor tenía la capacidad para levantar a Lázaro de entre los muertos, pero no podía hacer nada por el continuo estorbo presentado por las opiniones humanas. Dichas opiniones lo estorbaban hasta que fueron subyugadas. Finalmente Marta fue subyugada con cierta medida de sumisión. El Señor tiene la vida de resurrección, el Señor tiene el poder de la resurrección, pero requiere de nuestra cooperación y de nuestra sumisión. ¿Qué es la sumisión? Bueno, la sumisión es simplemente renunciar a nuestras opiniones. Debemos abandonar nuestra opinión y permitir que el Señor hable. Cuando el Señor nos diga, quiten la piedra, simplemente debemos hacerlo. Debemos someternos, debemos cooperar y coordinar con Él. ¿Por qué el Señor, que tiene la capacidad para levantar a los muertos, no removió la piedra por sí mismo? El Señor bien pudo quitar la piedra, bien pudo resucitar a Lázaro, quitarle las vendas y armar tremendo show, y al final de cuentas pues la gente habría creído igual. Mis queridos hermanos, la misión del Señor no es como la de los hombres. Su misión no consistía en darse a conocer como un líder que hace prodigios exuberantes para su vanagloria. La misión de Jesús era la salvación del hombre. La economía divina consiste en que un cordero muera para redimir al hombre del pecado. Entonces la salvación requiere de colaboración. Por eso el Señor dice, quiten la piedra. Quitar la piedra significa obedecer sin opiniones. Dios quiere salvarnos, pero depende de nosotros si aceptamos o no salvarnos. Ya lo dijo San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Entonces, aunque el Señor bien pudo quitar la piedra, Él nos invita a que le colaboremos. Como bien vemos en el texto bíblico, una vez que ellos hubieron quitado la piedra, el Señor clamó a gran voz, «Lázaro, sal afuera». Y Lázaro fue levantado de entre los muertos. Él escuchó la voz del Señor viviente, fue vivificado y resucitó de entre los muertos. Después de que Lázaro salió de la tumba, todavía se necesitaba la colaboración humana. Lázaro tenía las manos y los pies atados con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario. Por lo tanto Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Ellos tuvieron que quitar las vendas de Lázaro resucitado, y cuando lo hicieron la obra de resurrección fue completada. Mis queridos hermanos, nosotros también debemos cooperar con el Señor para liberar a otros de las ataduras de sus vendas. Cuando en la iglesia el Señor levanta a alguno de la muerte, debemos cooperar con Él para liberarlo de sus ataduras terrenales. Por medio de este tipo de cooperación, la iglesia llega a ser el testimonio del Señor como vida. El Señor podía haber movido la piedra del sepulcro y podía haber quitado las vendas de Lázaro, pero no lo hizo. En cambio, Él prefiere pedirnos que cooperemos con Él.
Pero para cooperar con el Señor debemos de dejar de opinar. Debemos de dejar nuestras opiniones y conducirnos de acuerdo con su voluntad. En la vida de iglesia debemos abandonar nuestras opiniones y someternos a la palabra del Señor. Debemos someternos a su obra y cooperar con su poder de resurrección. Esta es una lección muy importante que todos debemos de considerar. Todos los que están en la iglesia parroquial deben aprender de esta lección. En especial las Martas y las Marías, es decir, la pastoral, los líderes, los responsables. Todos ellos deben aprender a dejar sus opiniones y someterse al Señor. Como líderes de las comunidades locales podemos estar muy ocupados orando y pidiendo al Señor que haga cosas en conformidad a nuestra opinión. Tenemos que abandonar nuestras opiniones, someter cada una de ellas a su consideración y cooperar con Él. Cuando Él nos pida que removamos la piedra, debemos hacerlo. Cuando Él nos pida hacer cierta cosa, debemos obedecer. Entonces sí veremos manifestada la vida de resurrección, así como su poder. Esta es una parte de la revelación del capítulo 11 del Evangelio de Juan. La mayoría de la gente solo ve la historia de Lázaro desde la perspectiva de que éste fue levantado de entre los muertos, pero no han visto la revelación contenida en este capítulo, la cual consiste en que, fuera incluso de los conceptos religiosos, la frustración de Cristo como vida son nuestras opiniones humanas. Resucitar a los muertos es realmente convertir la muerte en vida. Tú y yo podríamos estar al igual que Lázaro, podríamos estar bien muertos, muertos en los vicios del alcohol, muertos en los vicios de la droga, en la avaricia, en las pasiones desordenadas de la carne. Incluso podríamos estar bien muertos de odio y de resentimientos. Mi querido hermano y hermana que escucha mi voz en este momento, recuerda que el Señor es la vida y la resurrección. Él tiene la capacidad de resucitarte ahora mismo. Si aceptamos a Cristo de una manera real, de una manera genuina, podemos vivir una vida de resurrección ahora mismo. Repito, podemos vivir de una manera anticipada el reino de los cielos aquí y ahora. Solo tienes que abrir tu corazón al Señor y dejar de opinar. Es necesario orar al Señor, pero también después de orar es conveniente callar. Cuando hacemos silencio, el Señor habla. Entonces Él nos dirá, saca la piedra. Inmediatamente obedeceremos y el milagro de la resurrección será una realidad en nuestras vidas. Y ya para concluir, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué debemos hacer para no obstaculizar la voluntad de Dios? Pues bien, tenemos que hacer tres cosas principales, tres pasos que nos van a ayudar para no obstaculizar el mover del Señor. Fíjate bien, presta mucha atención. Primero, sumisión, es decir, subyugar nuestras propias opiniones. ¿Cómo? Pues callando y aceptando la voluntad de Dios. Segundo, colaborar con el Señor. Debemos ser obedientes, debemos mover la piedra para que el Señor haga el milagro. Cuando opinamos, simplemente no escuchamos la voz de Jesús que nos está diciendo mueve la piedra. Tercero, coordinación. Debemos trabajar conjuntamente con Jesús a fin de quitar las vendas a hermanos resucitados. Colaborar con nuestros hermanos sacerdotes en las tareas de catequesis, evangelización y servicio comunitario. Estos son los tres pasos que debemos cumplir a fin de no obstaculizar la voluntad de Dios. Bien, hemos llegado al final de esta reflexión. Mi agradecimiento sincero a todos ustedes, mis queridos hermanos, por prestar atención a este maravilloso mensaje del Señor. La honra y la gloria sea para Jesucristo, Dios verdadero. Soy Víctor Hugo Redrován y Dios mediante seguiremos en contacto. Nos vemos pronto.